Vamos a ver, precisamente ayer, vence el plazo cuatrienal del proyecto de ley contra el hostigamiento laboral. Si los diputados, cuando un proyecto queda en este limbo, no hacen nada, entonces la ley puede no prosperar. Lo irónico de este asunto es que hay muchísimas denuncias por hostigamiento laboral, ya sea cuando un jefe o una jefe se propasa con su subalterna o subalterno, cuando hay maltrato dentro del trabajo y no hay una prueba contundente, porque pues ¿cómo prueba una persona que está bajo una estructura de menor poder que está siendo maltratada o maltratado? Esto es muy difícil de probar y también no solo difícil de probar, sino que además requiere de un seguimiento muy sutil, muy fino. El problema con esto es que el convenio 190 de la OIT entra en vigencia este 3 de octubre. Para que conversemos acerca de qué es lo que pasa si este proyecto no avanza, y pareciera que no avanzó, como es el caso, porque ayer ya se venció el plazo cuatrienal, he invitado por la virtualidad a el abogado experto en derecho laboral Marco Durante, con quien hacemos el enlace para irnos a la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. Don Marco, muchas gracias por estar aquí en Por Tres Razones y por ayudarnos a entender qué ha pasado con este proyecto que tal vez no ha hecho mucho ruido, pero que tiene un gran impacto en los trabajadores, las trabajadoras y, por qué no decirlo, también los patronos en nuestro país. Muy buenas tardes, doña Evelyn. Muchas gracias por la invitación. Y en efecto, el tema del acoso laboral ha tomado muchos años en la Asamblea Legislativa, muchas discusiones de los diferentes sectores, pero yo creo que sí hay un consenso, y este consenso es la importancia de regular de forma eficiente y eficaz la violencia y el acoso laboral en el mundo del trabajo. Recientemente, el año pasado, para ser más exactos, Costa Rica ratificó el convenio 190 de la OIT, como usted bien lo explicó, y para el próximo 2 de octubre ya este convenio entra plenamente en vigencia para nuestro país. Se va a colocar incluso encima del Código de Trabajo. El tema es que por ser un convenio tan amplio, tan general para cubrir, digámoslo así, las diferentes jurisdicciones de los estados que forman parte de la OIT, y nosotros necesitamos tropicalizar ese convenio con una ley que nos permita poner los puntos sobre las IES en un tema tan sensible como esto, doña Evelyn. Claro, ahorita entramos en lo que es la descripción de un entorno no violento, un entorno amigable para cada persona. Pero primero, don Marco, el tema de los plazos. Si venció el plazo cuatrienal del proyecto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el 3 de octubre, como bien lo dice usted, el convenio 190 de la OIT entra en vigencia? ¿Estamos nosotros a destiempo o cómo están los tiempos para nuestro país? Yo esperaría que de acá al 3 de octubre nosotros podamos lograr un consenso entre las diferentes fracciones legislativas y los diferentes sectores sociales para lograr un nuevo proyecto de ley que ya está en la corriente podría legislativa. Perfectamente basarse en el anterior y tratar de lograr, poder lograr una posible aprobación de una ley que vendría a darle seguridad jurídica a las partes. Esto es algo muy importante, doña Evelyn, por lo siguiente. Recordemos que en Costa Rica el tema del acoso laboral siempre ha tenido una nebulosa. No sabemos dónde termina el derecho del patrono o sus representantes de dar órdenes, de fiscalizar las labores de los trabajadores y dónde inicia un posible acoso laboral. Esa confusión que muchas personas válidamente tienen podrían ser perfectamente reguladas en una ley.
Por ejemplo, en el proyecto de ley de que usted hizo mención, se enlistaba una serie de actos que se entendían como acoso laboral y otra serie de actos que se entendían que no eran acoso laboral. Esto para citar un ejemplo de la importancia de diferenciar una cosa de la otra. Nos quedamos en ese proyecto. Creo que de aquí al 3 de octubre se podría trabajar en una nueva propuesta que termine siendo una ley que le dé tanto a patronos como a trabajadores seguridad jurídica en un tema tan sensible como este, doña Evelyn. Sin duda. Don Marco, ya hay diputados que están trabajando en ello porque uno escucha hablar de proyectos que acaparan la atención de los diputados y no escucha este. ¿Y por qué hablo de que acaparan la atención? Se escucha de crucitas, armonización eléctrica, incluso 4x3. Ahora, por inmediatez, uno que tiene que ver con que sean los empleados quienes definan cuándo serían sus vacaciones, pero de este en particular, que tiene tanto impacto, poco se oye hablar. Creo yo que es probablemente uno de los temas que genera mayor preocupación y en algunas ocasiones lo que tenemos es que ante tal situación mejor no regulemos, lo cual a mi criterio es incorrecto. Para mí lo más importante para patronos y trabajadores hoy es saber cuándo estamos en presencia de un patrono o un representante patronal que puede dar órdenes, que puede corregir actos incorrectos o labores no bien hechas por un trabajador, y cuando estamos en presencia de un acoso, cuando estamos en presencia de un acto de violencia en el trabajo, del que por supuesto ningún trabajador tiene por qué sufrirlo en su ámbito personal y laboral. ¿Verdad? Entonces, creo que la falta de legislación, que ojo, ya va a terminar el 3 de octubre, porque entonces lo que vamos a tener es aplicación de un convenio que de forma general habla de la violencia en el mundo del trabajo. Ni siquiera se limita a las relaciones obrero-patronales en los centros de trabajo, es todavía mucho más amplio. Y que entonces lo que va a obligar es a los operadores del derecho, entendamos jueces de la República, autoridades administrativas en general, a aplicar ese convenio ante la falta de una legislación específica que no hemos aprobado hasta la fecha. Esa es la consecuencia que, por supuesto, cuando uno ya ahora sí entiende que la legislación la vamos a tener a partir del próximo 3 de octubre, es donde los laboralistas decimos, bueno, mejor tropicalicemos ese convenio, traigámoslo a la realidad costarricense, a la idiosincrasia nuestra, y definamos acá cuáles son las normas que nosotros queremos aprobar para regular una situación de esta naturaleza. Claro, el mundo del trabajo cambió también en las formas de hostigamiento laboral que se han dado en los últimos tiempos, o esto siempre ha sido igual, lo que pasa es que hay una tendencia menor a la denuncia. Vamos a ver, la intimidación, las humillaciones, la violencia, las conductas que afectan la dignidad y los derechos de los trabajadores, por supuesto que han existido y seguirán probablemente existiendo, no solamente en nuestro país, sino en general en las diferentes legislaciones donde se regulan las relaciones obrero-patronales. Lo importante acá, doña Evelyn, ¿qué es? Que podamos, a partir de la realidad de la prestación del trabajo de hoy, presencial, virtual, como estamos usted y yo hoy, trabajo mixto, sea y pueda tener de alguna manera reglas claras donde trabajadores y patronos tienen que saber dónde conducirse y cómo conducirse. Este es el punto
Este es el punto que me parece a mí medular de la discusión. Si no contamos con esa normativa, vamos a aplicar de forma genérica el convenio 190 de la OIT y por supuesto que para los intereses de patronos y, por qué no decirlo así también, de trabajadores, pues podría no ser lo mejor o el mejor panorama que podríamos tener. Ahora, existe eso que le decía yo también, don Marco, el temor a la denuncia por, volvemos a lo mismo, temor a perder el empleo. ¿Cómo sabe una persona que denuncia ser víctima de ese hostigamiento? ¿Verdad? Nosotros desde 1943, claro, doña Evelyn, nosotros desde 1943 en Costa Rica tenemos legislación que protege al trabajador de represalias contra sus denuncias. Cuando nosotros leemos el artículo 12 del Código de Trabajo vigente desde 1943, tenemos una norma que dice que se prohíbe cualquier tipo de represalia del patrono contra los trabajadores que busquen auxilio en las autoridades administrativas o judiciales para la defensa de sus derechos. Lo que pasa es que otra vez, esta es una norma de 1943, es una norma muy general y por supuesto que nosotros preferiríamos tener un procedimiento más claro en una ley que diga, bueno, ¿cómo es que sería esa protección? ¿Esa protección incluye o no incluye un fuero de protección? Esa protección incluye la posibilidad de que el trabajador, por ejemplo, sí pueda ser removido de su puesto mientras está en análisis una posible denuncia. Estas son las cosas, son los pequeños detalles que los laboralistas preferiríamos tener resueltos en una ley que desarrolla esto. El riesgo de una represalia, por supuesto que los trabajadores la podrían tener a pesar de este artículo 12, pero cuando tenemos una ley que además de forma amplia y expedita desarrolla un tema como por ejemplo el fuero de protección y entonces el trabajador no puede ser despedido mientras está en proceso de investigación la denuncia, entonces el trabajador se siente más seguro de poder levantar la mano y decir, me están hostigando laboralmente, ¿verdad? Pero también crucémonos de acera y veamos la otra posibilidad, y es esa jefatura, esa gerencia, esa supervisión de un grupo de personal en el centro de trabajo que dice, sabe que mejor yo cierro los ojos, no hago nada, a pesar de que mi obligación es tomar acciones para lograr los mejores resultados para la organización a la que trabajo, porque si no después me acusan de acoso laboral. Y entonces, ese tipo de comportamiento que uno entiende es permisivo, se acrecenta cuando no tenemos una norma clara que dice, no, usted sí tiene un poder de dirección, usted sí puede llamarle la atención a los trabajadores y usted puede hacer esto y esto y esto. Lo que usted no puede hacer es caer en temas de humillación o conductas violentas que irrespeten la dignidad. Claro, pero vea qué curioso. Y los derechos de los trabajadores. Pero esa claridad es lo que precisamente una ley puede desmarcar. ¿No tenemos esa claridad en nuestro Código de Trabajo? No, desafortunadamente nuestro Código de Trabajo es una norma general y lo que podemos interpretar es cuáles son las obligaciones de los trabajadores en el artículo 71, cuáles son las obligaciones del patrono en el artículo 70, y de ahí podríamos interpretar algo. Y por supuesto podemos echar mano a lo que nosotros conocemos como la jurisprudencia, esos criterios reiterados de nuestra sala segunda, en el caso de la materia laboral, que podría venir a decirnos qué se entiende y qué no se entiende como acoso laboral. Pero por supuesto que esto no sustituye la importancia de tener una ley que proteja los intereses de los trabajadores, que proteja los intereses de los patronos y sus representantes. Claro, porque aquí vea qué interesante la pregunta que nos hacen llegar y es de un patrono. Dice, mi nombre no importa, pero tengo una pequeña imprenta.
¿cómo sabemos que esta ley no actuará con excesos a favor del empleado también? Es decir, sería la palabra del empleado contra el patrono cuando haya algún tipo de denuncia. ¿Y cómo verificar quién dice, quién miente, quién dice la verdad? Excelente. Este es probablemente uno de los temores más recurrentes que nosotros podríamos entender. Y al respecto, lo que tenemos que decir es, claro, si tuviéramos una ley de acoso laboral, esa ley probablemente nos daría los parámetros de cómo interpretar situaciones donde hay un acto de posible hostigamiento, cómo se investiga, cómo se le garantiza a la parte el derecho de defensa. Esa instrumentalización, doña Evelyn, Sí. de el ejercicio del derecho por parte del patrono, así como del trabajador, es lo que hoy no tenemos. Lo que hoy podríamos tener es una generalidad. Entonces, más bien a este patrono que nos hace el comentario, lo que hay que decirles es, a partir del 3 de octubre, vamos a tener probablemente como patronos una cuesta más empinada, porque la protección ya va a venir. El convenio 190 ya es claro en decir qué se entiende y qué no por violencia en el mundo laboral. Lo que pasa es que quedará a interpretación de cada operador del derecho cómo entender ese convenio 190. Y definitivamente, ante esa, digámoslo así, posibilidad de diferentes interpretaciones, yo prefiero la seguridad jurídica de tener una ley que nos dice expresamente qué es y qué no es Claro. acoso laboral. Claro, porque si no queda como una cuestión pues emitida por un ente internacional y cada operador jurídico pues la hará, la interpretará, como bien dice usted, a su manera. Por eso, bueno, yo esperaría que efectivamente los diputados la retomen, no la dejen caer, porque ayer sí vencía el plazo cuatrienal y no se retomó, no se trabajó pues en esta Asamblea Legislativa. Entiendo que en la Asamblea Legislativa pasada sí se trabajó este proyecto de ley. Sí, este proyecto de ley en la anterior legislatura, en la anterior Asamblea Legislativa, se llegó a un proyecto de consenso. Los diferentes sectores logramos discutir un proyecto que fue de consenso, donde se trajeron expertos en diferentes materias para lograr una posible norma que regulara de manera eficiente el tema del acoso laboral. Recordemos que en Costa Rica el acoso sexual está regulado desde 1995. ¿Y cuál es la ventaja de tener una norma, por ejemplo, contra el hostigamiento sexual, que establece cuáles son las acciones preventivas que los patronos tienen que tomar, qué es lo que el patrono tiene que hacer cuando conoce de una denuncia por hostigamiento sexual, cuál es el procedimiento que tiene que seguir? Porque la norma lo dice. ¿Cuáles son las posibles sanciones que puede aplicar según la proporcionalidad de la falta que tiene que constatar? La obligación de, por ejemplo, dice la ley, de capacitar a las comisiones investigadoras. Toda esta instrumentalización es de la que estamos hablando para el tema del acoso laboral. ¿Qué es lo que vamos a tener a partir del 3 de octubre? Una norma que ahora sí se impone sobre el Código de Trabajo, nos dice que los estados miembros de la OIT están obligados a proteger el tema de la violencia en el mundo del trabajo, pero no instrumentalizamos nada. Y entonces aquí, por supuesto, que nos quedamos, digámoslo así, solo con un cuarto de la tarea que teníamos que hacer. Don Marco, aquí nos pregunta esta persona, no nos da el nombre tampoco, ¿cuándo diferenciar lo que es la exigencia de un jefe que es estricto de lo que es la violencia laboral? Excelente. Esta es otra vez otra pregunta. Es que es muy sutil. Que usted ahora mencionaba, se lograba determinar que eso que se llama poder de dirección no es acoso laboral, es una potestad intrínseca del patrón y sus representantes.
Por supuesto que una jefatura puede corregir un acto o una acción del trabajador que no sea la ordenada o la que le correspondía hacer. Pero entre corregir una acción y maltratar a una persona, humillar a una persona, ¿verdad? De alguna manera hacerla, tratarla de forma despreciativa frente a un grupo de compañeros de trabajo, eso no es un acto de corrección, eso es un acto de acoso, ¿verdad? Y entonces, siempre en la materia laboral es mejor que las dos partes sepan de antemano a qué atenerse para que actúen de buena fe y no bajo ignorancia de la ley. Por eso es que precisamente hoy nosotros podríamos decir, bueno, entendiendo lo que ha dicho nuestra jurisprudencia, cuando un patrono corrige a un trabajador y lo corrige en privado y le dice, hiciste esto mal y esto tiene esta consecuencia, incluso aquí está una carta de amonestación y si usted reitera yo puedo tomar una sanción mayor, yo no me voy a despojar de eso como patrono. Es parte de mi condición de intrínseca de patrono. Pero de ahí a que yo insulte a la persona y le diga, es que usted es un tonto, usted es un estúpido, usted no sabe hacer las cosas bien, para hacer y utilizar algunos epítetos. Por supuesto que eso no es la forma correcta y eso podría ser sancionable. Pero entonces hoy el trabajador ni siquiera sabe cuándo hay una línea que se está traspasando o no, porque nos falta una legislación específica. Entonces, en resumen, en esa nebulosa nadie está ganando. Y por eso es la importancia de tener una ley que expresamente nos diga esto es acoso laboral. De la misma forma que desde 1995 nuestro legislador dice estos son actos de hostigamiento sexual. Ahora bien, ¿qué pasa a la vez cuando se le dice, se le insulta al empleado o al trabajador, pero no hay ninguna prueba? Es decir, se hace, como me pone aquí esta persona que me escribe, después de una reunión entre cuatro paredes, no hay testimonio, no hay prueba, no hay evidencia. Bueno, ¿quién puede probar que eso ocurrió efectivamente? Precisamente la falta de definición por parte del legislador es las que nos ponen en estas incertidumbres. Déjeme explicarle qué pasaría si ese acto, de acuerdo con nuestra legislación actual en materia de hostigamiento sexual y de acuerdo con lo que nuestra jurisprudencia ha ratificado sobre este tema, diría que entre el decir de la víctima y el decir de la persona denunciada, se le debe dar preferencia al decir de la víctima. Pero esto es en materia de hostigamiento sexual. ¿Por qué la Sala Segunda ha sostenido esto? Ha dicho porque usualmente el hostigamiento sexual suele ser un acto clandestino, hecho a puertas cerradas, un acto cobarde de una persona contra otra, ¿verdad? Pero vea cómo es que el legislador y después los jueces, interpretando la ley, nos dan una solución. Esto que usted está planteando, bueno, y aplicará lo mismo en materia de hostigamiento laboral. Yo sería muy irresponsable si le digo a usted hoy, sin legislación expresa, si es o no es como le está planteando la persona que hoy nos sigue en esta entrevista. Tiene toda la razón de estar preocupada. El problema es que a partir del 3 de octubre, este convenio ya entra a regir. Y los jueces van a tener que resolver con base en el convenio, que es un instrumento muy amplio y muy general. Muy bien, estamos conversando con el abogado laboralista Marco Durante y estamos hablando acerca de la ley de hostigamiento laboral. Don Marco, ¿el hostigamiento sexual puede entrar dentro del hostigamiento laboral? Por ejemplo, alguien me escribe también por acá, obviamente en estos temas no se ponen los nombres, sin embargo sí entran muchas consultas. El jefe constantemente
pasa la mano por detrás, se le acerca demasiado, le pide que se agache a recoger los papeles, muchas cosas le está solicitando que no son propias de su labor. Esto es a vista de ella inapropiado, pero ella no sabe cómo se cataloga, si como un hostigamiento laboral o un hostigamiento sexual, o si entrará dentro del hostigamiento laboral. Porque la Basados en el amenaza, convenio perdón, 190 de la OIT, aquí pone que la amenaza inclusive con perder el empleo si no realiza las labores claro, que él le pide. claro. Vamos a ver, basado en el convenio 190 de la OIT, esto es un acto de violencia. Afortunadamente para la persona que está sufriendo esta situación, desde 1995, la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia expresamente dice que es hostigamiento sexual todo acto de naturaleza sexual no deseado por quien la recibe. Entonces, si a esta persona se le acerca su compañero de trabajo, su superior inmediato, y le pasa la mano por la espalda, si esta persona viene y además le dice que si no accede a sus pretensiones y a tus peticiones, va a tener un detrimento en su condición de trabajadora y ojalá con la posibilidad incluso de perder el puesto de trabajo, por supuesto que estamos ante un acto de hostigamiento sexual. Y ese sí se podría, digamos así, conducir por el procedimiento correspondiente. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta persona que hoy nos está haciendo la consulta? Inmediatamente usted tiene que ir al Departamento de Recursos Humanos de esa empresa o ante la gerencia general y presentar una denuncia por hostigamiento sexual. Si es la jefatura y la persona de mayor jerarquía dentro de ese lugar de trabajo quien está cometiendo el hostigamiento sexual, usted puede ir directamente al Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo se va a encargar de llevar ese procedimiento y darle a usted un fuero de protección para que usted no pueda ser despedida mientras esté investigando. Pero vea qué interesante, doña Evelyn. Todo esto yo lo puedo contar y explicar porque tenemos una norma que así lo regula. Entonces, esta seguridad con la que yo le puedo plantear una solución a esta persona que es víctima de hostigamiento sexual, la hacemos porque tenemos una ley. Diferente sería el caso de si nos escribe otra persona y dice que vea, quitemos el ejemplo del tocamiento, pensemos de la persona que recibe burlas, que recibe apodos en el centro de trabajo, que lo que le generan es un bullying, por ejemplo, y que esa persona no sabe qué hacer. Yo en este momento no podría decirle, bueno, es que el procedimiento exactamente que hay que seguir es este, porque no tenemos una ley. Yo lo que le diría es, vea, presente una denuncia, aunque lo ideal es que su empresa tenga una política que regule el hostigamiento laboral. La ley no exige que lo tenga. La ley contra el hostigamiento sexual dice expresamente que las empresas tienen que tener una política para regular el hostigamiento sexual. Y si no tiene una política vigente y al día, puede ser la empresa sujeta de una multa por infracción a las leyes laborales, que va desde 1 hasta 23 salarios base. El salario base hoy en Costa Rica, doña Evelyn, 462.200 colones y multiplíquelo hasta por 23. Entonces ve usted cómo estamos ante dos posibles ejemplos con una respuesta muy certera y muy clara, con una recomendación específica a quien nos escribe y después hipotéticamente creamos otra consulta y me resbalo y trastabillo en las posibles soluciones que le podemos dar al trabajador. Entonces la pregunta es, ¿queremos seguir sin ley contra el hostigamiento laboral en Costa Rica? Me parece que no es lo apropiado. ¿Sí existe una ley contra el abuso sexual en el trabajo? Sí, por supuesto, la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia es ley en Costa Rica de 1990.
95, pero se limita a actos de naturaleza sexual. Ahora que usted preguntaba, Marco, el acoso laboral, de alguna manera, se come el acoso sexual, es más grande. No, son acosos distintos. El acoso sexual tiene actos de naturaleza sexual, valga la redundancia. El acoso laboral tiene otra connotación, que no es la sexual entre ellas. Entonces, más bien, lo que suele suceder, como lo planteó la persona que nos hizo la consulta, es que un tipo de acoso después venga seguido de otro tipo de acoso. O que no sean excluyentes, don Marco. Claro, que no son excluyentes y que usualmente uno viene detrás del otro cuando la víctima de hostigamiento sexual se rehúsa a cumplir las peticiones que le están haciendo. Entonces viene el otro círculo de violencia relacionado a vas a perder el trabajo o te aíslo o no te doy las mismas condiciones que el resto de personas. Por eso la importancia, doña Evelyn, y de verdad yo le agradezco el espacio que usted ha propiciado para venir y conversar más ampliamente sobre esto, porque pues para cualquier laboralista, no importa el sector que represente, puede representar el sector de los patronos, puede representar el sector de los trabajadores, puede ser parte de los laboralistas que están en la judicatura, que están en la administración de justicia, que están en una institución como el Ministerio de Trabajo. A todos nos va a interesar tener una ley. Claro, porque la ley, ¿qué es? Es un marco jurídico que lo que hace es poner las reglas claras, trazar las reglas claras para ambos bandos. No, Doña Evelyn, es marcar la cancha ahora que estamos en época de mundial. Claro. Es decirle a las dos partes, esta es la cancha, estas son las reglas de este partido. Entonces, ahí es donde, por supuesto, creo yo que las diferentes fracciones legislativas deberían analizar si conviene a la mayor brevedad, ojalá antes del 3 de octubre, tener nosotros una ley sobre este tema. Don Marco, permítame hacer una pausa y venimos con otro proyecto que ese sí también está mucho más inmediato en la corriente legislativa y tiene que ver con el hecho de que sean los empleados quienes puedan definir cuándo sacar las vacaciones en vez de que sea el patrono quien asigna las fechas de vacaciones de los empleados. Ya que estoy con un abogado laboralista, pues voy a aprovecharme de la presencia por supuesto, doña Evelyn. Don Marco Durante, y ustedes también pueden hacer sus consultas al 70030303 o en la plataforma de WhatsApp. Este es un proyecto que ha traído a la mesa el Frente Amplio y que ha dado mucho que hablar. Vamos a una pausa, volvemos. Esto es Por Tres Razones. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. Desde el primer día, el Tecnológico de Costa Rica está ahí. Cuando una persona descubre su vocación, cuando una comunidad encuentra nuevas oportunidades, cuando la ciencia se convierte en soluciones para el país. Durante 55 años, hemos formado profesionales e impulsado la innovación, porque creemos en el poder del conocimiento para transformar realidades. El TEC está ahí, 55 años transformando sueños en soluciones. Seguimos Por Tres Razones, en Colombia. Por Tres Razones. Gracias por continuar en Por Tres Razones. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. Estamos en la plataforma de YouTube como Colombia Digital. Estamos en la plataforma de Facebook como Noticias Colombia. Y tenemos habilitado el 70030303. El tema para el cual llamé a don Marco Durante es este tema que tiene que ver con la ley contra el hostigamiento laboral y es el convenio 190 de la OIT que entrará en vigencia el 3 de octubre. Pero aprovechando que lo tengo en línea, me gustaría dilucidar algunas dudas que tengo con respecto a este proyecto de ley que está planteando el Frente Amplio y que plantea que los empleados sean quienes puedan definir
cuándo sacar las vacaciones. Esto ya ocurre. Lo que pasa es que aquí se le dará prioridad al empleado y ya el patrono de alguna forma tendría que acogerse a esta prioridad. Tal vez si estoy entrando en alguna inexactitud, don Marco, que usted me corrija, por favor. No, va usted aclarando bien el punto. Empecemos diciendo que el artículo 155 del Código de Trabajo actual, que está en nuestra legislación desde 1943, establece que cuando el trabajador cumple 50 semanas de trabajo continuo, el patrono debe ordenar dentro de las siguientes 15 semanas, a la fecha de cumplimiento de las 50 semanas, el disfrute de las vacaciones efectivas del trabajador. 15 semanas siguientes después de que se cumplen las 50 semanas. Y para ello tiene que garantizarse que no afecte la buena marcha de la empresa, pero tampoco el descanso efectivo del trabajador. Por eso es que a las vacaciones se les ha dicho que es un derecho constitucional y además profiláctico. ¿Por qué? Porque protege la salud del trabajador en ese descanso anual. Este proyecto, que fue publicado el pasado 7 de julio en la Gaceta, lo que pretende es volcar la tortilla y decir que una vez cumplidas las 50 semanas de trabajo continuo, el trabajador podrá proponer al patrono dentro de las 15 semanas siguientes el disfrute de sus vacaciones y que el patrono solamente podrá no aceptar esta solicitud del trabajador si tiene una razón de alteración grave de la buena marcha de la empresa, de la industria o el negocio. Es las palabras, el patrono tiene que dar esas vacaciones, salvo que la solicitud de vacaciones altere gravemente la buena marcha de la empresa. Y si el patrono considera que esto sucede, lo que puede hacer es que dentro de las 2 semanas siguientes, dice el proyecto, debe proponerle al trabajador otras fechas y que de mutuo acuerdo las dos partes definen cuál es la fecha final o el tiempo final en el que el trabajador disfrute las vacaciones, pero que si no se llega a un mutuo acuerdo, se mantiene la fecha original definida por el trabajador. ¿No? Entonces, de alguna manera, lo que está buscando el proyecto no es ampliar las vacaciones, no es generar más días de vacaciones o más fraccionamiento o más acumulación de vacaciones, es decir que ahora, si se aprobara este proyecto de ley, básicamente es el trabajador el que dice cuándo es que se toman las vacaciones. Y por supuesto que esto pues, genera una controversia importante porque no solamente cambia una norma que históricamente ha venido amparada para que el patrono, quien tiene el poder de dirección y quien está obligado a la buena marcha de la empresa, ya no pueda decidir cuándo el trabajador se va a vacaciones, sino que ahora es el trabajador. Y entonces aquí es donde tenemos diferentes posiciones que hemos estado escuchando en estos días desde que se hizo público el proyecto, que para un lado o para el otro hablan sobre este tema. Eso es básicamente para plantear en términos generales lo que dice el proyecto que se presentó y todavía sin entrar a analizarlo, ya lo vamos a hacer un poco más adelante, pero que tiene que ver con este tema que usted planteó. Vea qué complicado. Bueno, es interesante. Aquí entra un mensaje, dice que tampoco nos va a dar el nombre, pero que ella tiene un pequeño hotelito en San Carlos. ¿Y qué pasa si todos los colaboradores piden vacaciones en temporada alta?
Exacto. Yo creo que uno de los Ella misma primeros... pone, de ahí me fregué, pone, di, pues la verdad es que sí, porque si se aprueba el proyecto y todos piden en temporada alta, ¿quién atiende? Yo le voy a dar ahora sí cuál es mi criterio personal sobre este proyecto. Yo creo que el patrono es quien debe seguir definiendo cuándo son las fechas en que el trabajador debe tomar vacaciones. Esto, por favor, yo creo que quienes nos están siguiendo tal vez le llamará la atención. Esto no excluye la posibilidad que usualmente las partes se pongan de acuerdo. Ojo, para muchos trabajadores de este país, lo usual es llegar a un punto de coincidencia con su jefe y decir cuándo el trabajador se va de vacaciones. Habrá otros casos como el de esta oyente, esta persona que nos sigue, que dice, yo tengo un pequeño hotel y ahora qué hago si todos deciden irse en temporada alta y qué hago yo con la operación. Habrá otros que dicen, es que nosotros tenemos un cierre anual para mantenimiento de los equipos industriales de la empresa. Y es precisamente en ese cierre anual que nosotros aprovechamos y mandamos a los trabajadores a vacaciones. Lo importante, creo yo, es, primero, que se cumple el 155 actual. Es decir, que el patrono no sobrepase ese plazo de 15 semanas para garantizarle al trabajador con una debida antelación cuándo es que puede tomar esas vacaciones. De hecho, si el patrono no lo está haciendo, se expone a una infracción a las leyes del trabajo por la norma actual. Pero de ahí a que le traslademos al trabajador la decisión, aun cuando se trate de un derecho constitucional del descanso, trasladarle esa decisión al trabajador de cuándo se va o no a vacaciones podría generar efectos negativos para la empresa. Más si se toma en cuenta, doña Evelyn, y esto para que por favor quienes nos sigan lo analicen detenidamente, más del 90% de las empresas de nuestro país son pymes. Y probablemente para empresas muy pequeñas, esta decisión en manos del trabajador podría traer costos o dificultades no esperadas o dimensionadas por las partes y evidentemente con un mayor perjuicio para el patrono. Por eso es que creo yo que el proyecto no debería avanzar en esos términos. Eso no significa que el actual 155 no se pueda revisar y discutir otras cosas, si fuera el caso, ¿verdad? Por ejemplo, pues, ¿qué pasaría si pasan las 15 semanas y el patrón no me dice cuándo me voy a vacaciones? Bueno, entonces ahí sí, es el trabajador quien diga, vea, usted dejó pasar ese plazo, no me otorgó mi derecho, usted está violando el 155 y vea, yo me quiero ir a vacaciones con mis hijos en esta época, entonces ahora sí, ¿verdad? Pero eso es diferente. Le mantenemos al patrono la discrecionalidad de organizar la operación y la buena marcha de su empresa para poder decidir cuándo es que sus trabajadores gozan de este derecho constitucional que nadie está discutiendo, ¿verdad? O sea, no, las vacaciones no están en discusión, ni los días de vacaciones que le corresponden a cada colaborador. Sí, el tema es si nosotros dejamos la decisión en manos de los trabajadores, pues probablemente vamos a encontrar más de un trastorno en la operación que podría afectar la buena marcha de la empresa. Y la buena marcha de la empresa pues, podría terminar significando cierres de la empresa, despidos, etc. Para dar algunos ejemplos de cosas que uno esperaría que no sucedan, pero que bueno, entendemos que hoy el balance vida-trabajo está en el tapete. Costa Rica debe aprobar leyes que protejan la salud mental de los trabajadores. Costa Rica debe de trabajar en
todo lo que se le llama factores psicosociales a favor y en protección de los trabajadores, pero de ahí a hablar que con esta reforma y ahora sean los trabajadores los que definan cuándo se van a vacaciones, porque en última instancia, si no se ponen de acuerdo, la palabra que prevalece es la del trabajador, y pues por supuesto que podríamos estar aquí ante una norma que podría traer consecuencias insospechadas. Le hacen, le hacen esta pregunta, o sea, son 2 semanas de vacaciones, no son 10 días que se pueden separar. Muy bien. ¿Cuántos días laborales representa 2 semanas de vacaciones? Dependerá de cuántos días laborales tengo yo en una semana de trabajo, ¿verdad? En algunos casos pueden ser 10 días, en otros casos pueden ser 12, en otros casos pueden ser 14. Dependerá de cómo está definida su jornada de trabajo. Pero al final la norma dice como mínimo, porque eso lo dice la Constitución Política y lo dice también el Código de Trabajo actual, el trabajador como mínimo tiene derecho a 2 semanas de vacaciones por cada 50 semanas de trabajo continuo. Esto, doña Evelyn, es lo que existe hoy, que nadie está discutiendo, y lo que este proyecto pues viene a decir es, ¿sabe qué? Ahora que sean los trabajadores los que definan cuándo se van o no a vacaciones. En todo caso, don Marco, lo usual es que esto se negocie, ¿verdad? Que no sea algo impuesto. Vamos a ver, yo creo que para muchos trabajar tarde podrían decir, pero qué extraño, yo nunca he tenido problemas, yo voy, gestiono mis vacaciones con la jefatura, nos ponemos de acuerdo y listo. Esto probablemente para muchos trabajadores no sea un tema, para otros sí lo son, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, lo que una norma como esta busca es decir, ¿sabe qué? Si usted es de los trabajadores que no le dan las vacaciones cuando usted quiere, este proyecto lo que quiere es dejar que sea usted quien decida. El problema es que yo me puedo, como patrono, oponer si logro tener una situación que altere gravemente la buena marcha de la empresa. Pero al final, si no me pongo de acuerdo, es el trabajador el que decide si se va o no se va. Entonces, igual siempre se puede ir. Y lo otro, doña Evelyn, a mí no me gustan por técnica legislativa, el uso de palabras que pueden significar algo distinto para usted como para mí y según el gusto del lector. ¿Qué significa gravemente? Que altere gravemente. Lo que puede ser grave para usted podría no ser grave para mí. Y entonces, ese tipo de redacciones a mí me parece que no son apropiadas en un tema tan sensible y tan importante como es el goce y disfrute efectivo de las vacaciones de los trabajadores, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de un derecho profiláctico de protección a la salud de los trabajadores. Vamos a la reflexión final de este programa. Sí, yo creo, doña que... Ajá, le escucho. Adelante, don Marco. Sí. Adelante. Sí, yo creo, doña Evelyn, que estamos ante una legislación que siempre va detrás de una dinámica social. Hoy, afortunadamente, estamos preocupándonos más por el bienestar del trabajador, el balance vida-trabajo. Estamos preocupándonos más para que los trabajadores además puedan cumplir obligaciones personales y familiares, y todo esto debemos aplaudirlo. Proteger al trabajador, incluso de actos de violencia, de bullying en el mundo del trabajo, es fundamental. Lo que sucede es que las normas siempre tienen que ponerse en un justo balance. Por eso nosotros siempre hablamos, esta es mi reflexión, que la materia laboral debe verse como un péndulo, que no debe oscilar ni mucho para un lado, que es el del lado del patrono, ni mucho para el otro, que es el lado de los trabajadores. El péndulo debe oscilar lo más posible en el centro.
para que entonces las dos partes puedan tener una normativa que favorezca y respete sus derechos y además Muchas gracias, don exija sus Marco. obligaciones. Muchas gracias. Aquí le mandan esta es la cereza, se la manda don Luis Fernando González Quiroz, dice, don Manuel Emilio Quiroz Burgos, dice, saludos al experto Durante, con quien me mejoró mis conceptos en derecho laboral dentro de mi campo de recursos humanos en un par de cursos que tuve el honor de llevar con él como facilitador. Gracias. Un saludo a Manuel, por favor. Claro que sí, de su parte. Muchas gracias. He hablado con don Marco Durante, él es abogado experto en derecho laboral. Ahora viene los 15 puntos decisivos. Gracias, don Marco, y muchas gracias a todos ustedes.